Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Vengo aquí nuevamente con un conversándome número 2. Eh, Voy a estar optando este formato en el canal de subir un video de estos y alternarlo con una conversación. Bueno, sencillamente porque la verdad es que me gustó mucho el último video que subí de este formato, que fue respecto a la consistencia. Es como un espacio en el que justo como lo comenté en el anterior, me doy más a platicar, ¿no? Que ahorita pues estoy hablando a la cámara en sí, a la computadora. Sin embargo, yo sé que personas por ahí me escuchan, me ven bueno, me escuchan en Spotify, porque también se sube Spotify y también me ven en YouTube. Y hay muchas cosas con las cuales igual puedo crear este terreno fértil, por así decirlo, para compartirlo, para hablar, ¿no? Y el día de hoy, la verdad, este tema lo decidí hace un día. Van muchas cosas de las que quiero platicar realmente. Pero este se me vino a la mente y dije, este se resaltó más de los que estaba pensando, ¿no? ¿Y qué es este tema? Bueno, este tema es: ¿el culturismo te hace mejor persona? En modo de pregunta, no de aseveración, sino como de, oye, ¿el culturismo te puede hacer mejor persona? Y yo considero que es algo que, por decirlo así, lo vemos de manera indirecta, de repente, sobre todo, por ejemplo, en Gym Rats y también, por ejemplo, en las conversaciones que he llegado a tener por aquí en el canal. Sí, como que esta parte de, oye, de repente el culturismo puede ayudarte a mejorar ciertas áreas de tu vida, ¿no? Sin embargo, creo que vale la pena el conversarlo ahorita y matizarlo un poquito más, ¿no? Realmente el culturismo te hace mejor persona y yo considero al menos que podemos abordarlo de distintas maneras. Pero la pieza clave con la cual quiero empezar esta conversación conmigo mismo es que para mí, o bueno, estoy hablando un poquito del rol del culturismo en mi vida, y ahorita tal vez lo puedo describir de manera más general para ver, por decirlo así, una visión de cómo esto puede impactar en distintas vidas, por así decirlo. Sin embargo, en mi vida, por ejemplo, para mí el culturismo es la referencia tal cual de cultivar la forma consciente. O sea, simple y sencillamente para mí el culturismo es algo que encontré y que me gusta hacer y que particularmente considero que me hace ser consciente de mi vida, ¿no? Repito, esto es una medida de referencia que yo tengo en mi vida. A lo mejor esto que estoy platicando a nivel sensación, a nivel sobre todo conciencia que estoy remarcando, lo encuentras a lo mejor en la no sé, en el estudio, ¿no? En la universidad, lo encuentras en tu trabajo especialmente, lo encuentras en tu negocio, lo encuentras en tu pareja, familia, que al final obviamente la intención es que todo esta sensación, por decirlo así, de conciencia lo exparsas en toda tu vida, ¿no? Sin embargo, yo considero que sí se necesita primero un evento de este nivel, o sea, de ese nivel que te haga despertar y decir, oye, estoy viviendo, ¿no? O sea, estoy aquí, tal cual, ¿no? Y que repito, en algunos casos pueden ser otro tipo de circunstancias. En el mío, por ejemplo, fue el culturismo, ¿no? Y aquí es donde empieza justo esta otra perspectiva, por así decirlo, de decir, obviamente yo lo puedo decir desde lo que me tocó vivir, ¿no? Oye, pues el culturismo me hizo ser una persona más saludable, me hizo ser una persona que se interesa más por estudiar, que se interesa más por aprender, ¿no? Que ver la educación de manera diferente, ¿no? Sin embargo, creo y me atrevo a hablar un poquito más desde mi experiencia que me pasó, porque no, tampoco me aventuro a decir que así es 100%. Sin embargo, desde a mí lo que me tocó vivir, sí considero que existe como cierta carga en la palabra culturista, especialmente en México, que pues de aquí soy, de los profesionales de la salud, ¿no? Nutriólogos, médicos, etc., en donde creo que como que todavía se tiene mucho el concepto de el culturista es una persona que está muy mamada, está muy grande y no sabe nada, y como que es cabeza hueca, ¿no? O sea, lamentablemente se tiene mucho esa referencia, ¿no? Porque justo es como, nada, solo se fija en su físico y solo cuida su físico y lo demás. Y ojo, yo creo que aquí sí vale la pena hacer esa división entre, al menos como yo lo llegué a distinguir por primera vez, la parte de hoy, el culturismo natural y el culturismo libre. Que igual yo no soy tan partícipe de hacer esa separación. O sea, porque al final de cuentas la raíz es culturismo. O sea, la raíz es intentar maximizar las variables de tu vida para, en algunas temporadas, maximizar, meter más masa muscular, meter, por así decirlo, colocar más tejido muscular en el área que tú desees, en la musculatura que tú desees.
y en algunas fases en perder grasa, ¿no? Perder grasa y a lo mejor en ese momento vas a maximizar la pérdida de grasa y no vas a maximizar la ganancia de masa muscular. A distintos niveles, con distintas variables, a distintos tiempos, a distinto grupo de personas, pero al final particularmente yo considero que ese es el fondo del culturismo, ¿no? A medida que tú eres una persona que se dedica más a las competencias, que tiene más competencias en puerta, que te haces más profesional en esto, obviamente tu minucia sobre estas variables va a ser, mejor dicho, va a haber más minucia sobre el cuidado, la vigilancia, el monitoreo de estas variables, ¿no? Entonces, sin embargo, con el simple y sencillo hecho de empezar a identificar las variables, ahorita para cosas del video, creo que lo podemos definir bien como el culturismo, ¿no? Como, oye, pues estás haciendo culturismo a cierto nivel, a cierto tiempo, a tu estilo de vida, pero es culturismo, ¿no? Entonces, justo platicaba esto porque esto es lo que comparto mucho con el fondo de lo que comentaba de, oye, ¿es culturismo libre o natural? No me gusta mucho hacer esa distinción porque es esto, o sea, esto lo que le estoy platicando es el fondo de ambos. Sin embargo, sí considero nuevamente, hablando desde mi experiencia, hablando desde lo que he llegado a ver y sin números que respalden mi argumento, que sí es un poquito más común ver esta parte de mejorar prácticas, esta parte de educación, esta parte un poquito de más basarse en evidencia, que digo, algún día creo que sería interesante hacer un video sobre eso, porque cuando hablo basarse en evidencia no es, artículos, PubMed, metaanálisis, etc. Es un complejo más que eso, ¿no? Pero por ahora pongámoslo así, basarlo en evidencia eh, que es más común ver eso en un culturismo natural que en un culturismo libre, ¿no? Al menos aquí en México. Yo considero, y esto es una hipótesis mía, que muy probablemente se debe a justamente la demanda de resultados en ambas partes. En culturismo, donde no existe este control antidopaje, por así decirlo, y es más que implícito que se ocupan sustancias exógenas para llegar a tener cierta cantidad de masa muscular, que obviamente lo ves en el escenario y es abismal, es brutal. Obviamente al hacer o tener como que esa variable inyectada, ¿no? No lo digo porque se inyecte, sino, mejor dicho, colocada, ¿no? O sea, por decirlo así, es una variable más, ¿no? Eh, Eso hace que la parte de resultados en cuanto a que te veas grande, que te veas bien físicamente, se da por añadidura. Y en culturismo natural no es tan así. O sea, en culturismo natural, obviamente haciendo y tratando de quitar un poquito de lado a aquellas personas que tienen una predisposición genética, que ya desde que nacen prácticamente están musculados, pero para aquellas personas que no lo son, como yo, por ejemplo, no está ese principio, ¿no? O sea, no está ese principio desde que, oye, puedes ir a entrenar, puedes comer bien, pero la forma en la que vas a ver resultados probablemente no va a ser tan veloz como cuando empiezas a hacer uso de sustancias exógenas, ¿no? Entonces, obviamente, al tener ese otro panorama del culturismo en donde no hay control antidopaje y tener esa sustancia exógena de por medio, eso hace que esté el resultado visual, físico. Y cuando está el resultado visual físico, por decirlo así, es el resultado esperado. Y si es el resultado esperado, pues ya no hay más que hacer, solo seguirlo haciendo, ¿no? Si yo estoy grande, veo bien, gano campeonatos, pues oye, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y en culturismo natural, por lo regular, vuelvo a recalcar lo de hace un momento, es una hipótesis, no estoy diciendo que esto así es, no, 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 es una hipótesis que yo he visto, que puedo llegar a considerar debido a lo que he llegado a ver, a platicar, a experimentar también. En culturismo natural se batalla un poco más, se batalla un poco más para tener una buena masa muscular, ¿sale? O sea, para que realmente te puedas llegar a ver un poco más grande, para que te puedas llegar a ver que has trabajado durante cierto tiempo en el gimnasio, es un poquito más trabajoso, ¿no? Y al no tener esa parte exógena, es donde nace este interés de culturistas naturales, que al menos así me tocó a mí verlo, que cuando empecé a conocer a culturistas naturales, de repente me di cuenta que hablaban de volumen de entrenamiento. Y después me di cuenta de que, oye, esto es una rama de ciencias del ejercicio. Me di cuenta que en nutrición hablaban de ciencias de nutrición. O sea, yo que estudio nutrición, estudié la licenciatura en nutrición, de repente términos que escuchaba en la carrera los escuchaba en los culturistas naturales, ¿no? Decía, órale, o sea, se nota que es una intervención más educada. Repito, hablando de promedios, ¿no? Porque obviamente yo considero que claro que hay culturistas libres haciendo las cosas excelentemente bien. O sea, porque al final es eso, o sea, cuando te dedicas a tiempo a tu carrera como culturista,
en algún punto vas a tener que llegar a hacer las cosas bien si tienes ese sentido de curiosidad constante, ¿no? Pero bueno, ahorita antes de irme por ese lado, que igual quiero platicar un poquito respecto a ello, justo al tener esta parte como que un poquito más educada, a mí se me hizo muy interesante y yo dije, órale, me di cuenta de que hay cosas, hay datos, ¿no? Hay información que podemos rescatar y poder aplicarla, ¿no? Y poder esto llevarlo a la parte de practicar el culturismo, que como lo mencioné hace un momento, es el núcleo de decir qué cosas de mi vida puedo modificar a la alza, a la baja, para o aumentar masa muscular o perder grasa corporal. Maximizar cualquiera de estas dos, ¿no? O estar en un mantenimiento, ¿no? En una fase de mantenimiento, por así decirlo. Que a grosso modo esas son como que las tres fases. Obviamente dentro de esas fases puede haber más fases, ¿no? Pueden dividirse en distintas fases, ¿no? Fases donde se aceleren más o donde haya un poquito menos de velocidad, sea más lento. Y esas fases se pueden subdividir. Pero a grosso modo, fases de pérdida de grasa, fases de mantenimiento y fases de ganancia de masa muscular. Y listo, ¿no? Entonces, justo cuando empecé a ver este otro panorama de ver que puedes modificar tu vida tal cual, tal cual eso, es donde justo viene esta interrogante de, oye, al menos en mi caso fue como de cuando empecé a informarme más sobre cómo modificar mis variables, de repente me empecé a ser consciente de cuántas horas descanso. Me empecé a ser consciente de cuántos pasos doy al día, cuánto me muevo, qué tan activo soy o no. Me empecé a ser consciente de que como. Me empecé a ser consciente de, sí, tal vez al principio de los números, de cierto nivel de calorías, pero después me empecé a ser consciente también de mi relación con los alimentos. Decir, oye, ¿por qué tengo que comer este tipo de alimentos ultraprocesados, ¿no? O qué está mal en ellos, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de decisiones, por así decirlo, en cuanto a tu alimentación pueden ser más inteligentes para hacer esa decisión de ganar masa muscular o perder grasa, dependiendo del contexto, ¿no? Y que me atrevería a decir que en su gran mayoría van bastante alineados con cosas que benefician a tu salud, ¿no? Respecto a alimentación, comer un poco más de proteína, comer más vegetales, ¿no? Mantener sobre todo una ingesta interesante de hidratos de carbono proveniente principalmente de cereales integrales, etc. Y de repente como que sí empecé a hacer este cuestionamiento, ya desde un tiempo atrás, obviamente, desde hace bastante tiempo lo tengo presente, sin embargo creo que nunca lo había articulado específicamente así sí de decir, el culturismo, al menos en mí, mejoró mi vida, ¿no? O sea, me empecé a ser más consciente de eso, de lo que comentaste hace un momento. Y también otra cosa que quería platicar, justo que se me hace muy interesante, es la parte mental, la parte de la salud mental, que cada vez se le da un poco más de visibilidad, pero sí creo que en el culturismo está un poquito más, por decirlo así, enfocado esa parte de salud mental, porque yo creo que la gran mayoría de personas, me incluyo totalmente, tenemos esta parte de, oye, sentirnos, tener ciertas inseguridades con nuestro cuerpo, ¿no? Y es un poquito disruptivo cuando en el culturismo es como de, ok, listo, ¿sabes qué? Ya te rompiste la madre compitiendo, ya te rompiste la madre compitiendo, perdón, entrenando, comiendo, vigilando tus variables, etc. Listo. Ahora te vas a parar con la mínima ropa posible, ¿no? Dependiendo de tu categoría, enfrente de otras personas igual que han hecho lo mismo que tú y literalmente te van a juzgar frente a todos y tienes que posar y tienes que mostrarte y tienes que tener confianza y es como de, al final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista de, oye, la parte de la relación que tengas con tu imagen corporal, pues es algo bastante retador, ¿no? Y que considero que... al menos si no has trabajado en ello, el culturismo te forza a trabajar en ello. Te fuerza a trabajar en ello desde una perspectiva en la cual tú quieras sostener el culturismo en tu vida. Porque obviamente al final puedes tal vez en algún punto llegar a un muy buena cantidad de masa muscular o un muy bajo porcentaje de grasa. Pero el culturismo igual trata mucho de longevidad, o sea, trata mucho de que no se trata de que llegues en dos, por ejemplo, en mi caso en 2026 y ya, se acabó, ¿no? Sino como, oye, cada vez intentar hacer mejores prácticas, intentar hacer más específico, intentar mejorar de manera más óptima, por así decirlo, ¿no? Eficientizando tiempos, viendo cómo lo ahorras y obviamente todo eso, cómo lo hacer a lo largo de acumular datos, a lo largo de ver qué pasa con las distintas intervenciones que te haces a ti mismo, por así decirlo, o que te hacen a ti en caso de tu coach. Y eso requiere tiempo, longevidad. Y al final, si tú quieres estar en esa longevidad, es inevitable que tengas que trabajar justo en esa parte mental también, o sea, en esa parte de
que ahorita lo pongo por la imagen corporal, pero también va mucho con la parte de la relación con los alimentos, ¿no? Que igual es sumamente relevante. A mí particularmente lo mismo, o sea, el culturismo me abrió otra puerta a visualizar la salud mental, a saber que ahí estaba. Yo pensé que ni existía, yo pensé que era como, ah, la vida es así, chido, listo. De repente te das cuenta, oye, pues si hay salud mental, si hay cosas que debemos de promover y así como hay salud a la hora de moverte o el hacer ejercicio, comer bien, mejora tu salud, también hay que mejorar la salud mental, ¿no? Y justo el proceso de ir a terapia, particularmente que digo aquellos que me siguen más en Instagram, el proceso o la herramienta que yo ocupo mucho de meditar, que es algo que se quedó en mi vida desde hace por ahí de un año, lo empecé a implementar y es algo que sigo y que día a día me ayuda mucho justamente a prestar atención a la vida, ¿no? Y que lo ato, incluso este capítulo, mucho con lo que comentaba en el anterior, ¿no? De decir, oye, ¿por qué estoy acá, no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué ahorita estoy grabando y estoy platicándole a la computadora, lo demás? Y ahorita en la manera mejor dicho, ahorita en la manera en la que se desmenuzó como que todo esto y el culturismo mejor en mi vida, yo creo que sí es importante como matizarlo, porque al menos considero que probablemente el culturismo puede alzar más las probabilidades de mejorar tu vida siempre y cuando vaya acompañado de buenas prácticas, ¿no? Y que esas buenas prácticas necesitan ser visibles, ¿no? Que yo creo que sí se requiere este claro mensaje de intentar ver que el culturismo es más que estar grande. Y lo he platicado con competidores, con coaches, lo demás es un fondo muy grande, porque al final de cuentas te estás metiendo con tu vida. O sea, literalmente el culturismo es vigilar tu vida, lo que comes, cuánto duermes, cuánto te mueves, cuánto entrenas, tus relaciones en general, porque claro que afectan, o sea, claro que afectan el hecho de a lo mejor tener una relación. Oye, voy a competir, sabes que a lo mejor no voy a estar, no voy a poder salir tanto, no voy a poder tratar de mejor dicho, voy a intentar manipular mi contexto para que pueda hacerlo más eficiente para mí. Y a lo mejor eso es, o choca a veces a lo mejor con tu pareja, choca con tus papás, choca con tus amigos, etc. Y sí creo que vale la pena el fijarse en esas relaciones, o sea, vale la pena el cultivar también esa parte. Y yo creo que obviamente el culturismo lo puedo hablar más a primera mano, porque a pesar de que yo no he competido, que claro que tengo intenciones, pero no he competido, sí trato de tomármelo en serio. O sea, trato de llevar este monitoreo, trato de tratar de eficientizar mi vida para cumplir con esos checks en cuanto al entrenamiento, nutrición, descanso, movimiento, etc. Y que eso de manera con mis pacientes y lo demás, lo he llegado a ver, es una mejora en general de la vida por lo regular. Y es algo que a mí me tocó experimentar y me ha tocado experimentar con pacientes. Y repito, todo esto no es, yo me atrevería a decir que no va tanto específicamente atado al culturismo, sino que el concepto que intento dar es que una vez que encuentres algo, o sea, y creo que el deporte en sus gran medidas, no, que obviamente estás como el culturismo no es deporte y lo demás, ok, pero en la parte de cualquier otro tipo de actividad que te promueva esto, o sea que yo me atrevería a decir que la gran mayoría de actividades sí buscan esa integración en tu vida o en tu día a día, ¿no? Obviamente va a haber un desbalance cuando lo hagas a nivel competitivo. Háblese de culturismo, háblese de boxeo, háblese de natación, etc., cualquier tipo de disciplina que la lleves a competitividad definitivamente va a requerir un desbalance en algún momento, pero hasta ese desbalance está bien, porque sabes que es un momento, mas no es tu vida, no es tu estilo de vida, ¿no? Entonces, repito, o sea, la intención es justo como dar ese concepto a lo largo de este video, que no es tanto como de, el culturismo es mágico y lo demás, no, pero sí considero que es un poquito más llamativo debido a la relación que es como de, oye, tiene que ver directamente con tu cuerpo, con tu estética corporal así tal cual, tiene que ver directamente con tu alimentación, con tu entrenamiento, pero yo tampoco dudo que haya muchas actividades que justamente puedan atarse a esto, como lo dije en el inicio del video. Puede ser tu carrera, a lo mejor estás estudiando un posgrado, a lo mejor estás en un negocio, trabajando, lo demás, pero justamente el poder querer tener algo que hacer por el resto de tu vida te forza a inevitablemente ver o modificar o ver qué cosas en tu vida puedes mejorar, ¿no? Porque al tener esa referencia de, oye, esto lo quiero hacer por el resto de mi vida, ok, si lo quieres hacer por el resto de tu vida, te tienes que dar cuenta cómo va a encajar eso en tu vida, ¿no? Y es bien curioso porque cuando empiezas a encajar eso, dices, oye, pero ¿por qué no primero arreglo esto, ¿no? En mi vida, mis relaciones, por ejemplo. ¿Por qué no primero arreglo cómo es mi relación conmigo mismo, ¿no? Mi salud mental y todo eso.
Entonces, al menos así lo puedo concluir, ¿no? En este video, que cuando eliges hacer algo por el resto de tu vida, es inevitable que eso te pueda ayudar mucho a voltear a ver qué está pasando en tu vida. Y que el mejorar tu vida puede tal cual repercutir en hacer mejor esta disciplina o esto que quieras hacer por el resto de tu vida, ¿no? Es una relación bidireccional, tal cual. Y al final, el culturismo mejora tu vida. Sí, yo creo, considero que hay varias personas que me han dicho que sí. Particularmente yo puedo compartir la opinión que sí. Pero más allá del culturismo, hacer una actividad consciente es lo que puede mejorar tu vida, ¿no? En general. Y tener una vida un poquito que te satisfaga más, ¿no? Y considero que igual es sumamente válido, ya para cerrar un poquito el video de hoy, el, bueno, la conversación del día de hoy, el decidir qué vas a hacer durante este momento de tu vida. O sea, tampoco es como de, ahorita sí peso mucho lo que dijo yo por el resto de mi vida. Sí, pero puede que a lo mejor durante ese intento de poner eso o hacer esa actividad, disciplina, lo que sea por el resto de tu vida, te das cuenta de que eso te va a desbalancear mucho, perdón, ¿no? En muchos aspectos. Y es donde te empiezas a preguntar también de, oye, ¿vale la pena el hacer esto el resto de mi vida? O probablemente durante esta temporada de mi vida le pueda dedicar tiempo, pero durante la siguiente etapa a lo mejor no, ¿no? Entonces, pues nada, eso era lo que a grosso modo que quería comentar sobre si el culturismo mejora tu vida. Un poquito más matizado, ¿no? Un poquito más elaborado, porque sí creo que yo particularmente agradezco mucho el haber conocido el culturismo y específicamente las prácticas que hay alrededor del culturismo, la educación que hay atrás alrededor del culturismo, porque considero que es una muy buena herramienta para cambiar tu vida, para cambiar tus hábitos, ¿no? Lo hablo también desde el punto de vista de profesional en nutrición, que de repente lo más batalloso es eso, es cambiar hábitos, es cambiar comportamientos, más allá de un plan perfecto, más allá de alimentos sumamente healthy, por así decirlo, que de repente catalogamos, categorizamos, ¿no? Y que, oye, se trata, mejor dicho, de decisiones y cómo esas decisiones pueden, obviamente, meterlas por el resto de tu vida, cómo puedes tener salud por el resto de tu vida, ¿no? Y que la gran mayoría de veces no está en los extremos, sino está en el medio, en esa escala de grises, por así decirlo, no tanto en el blanco ni en el negro, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso cerramos la conversación número 2, bueno, conversándome número 2 de esta semana. No sé cuánto haya tardado, me aventé a conversar, entonces yo creo que no estuvo tan largo, van a haber durado como unos 20 minutos a lo mejor. Pero, pues nada, muchas gracias a todos los que me escucharon en Spotify, también a los que me vieron y escucharon en YouTube. Un saludo, un abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana con conversación. Ahora sí, cuídense mucho y sobres.